Buenos días compañeros, mi nombre es Juan David Fuentes, pertenezco al CEA de Vitama, estoy inscrito en el curso de Ingeniería de Sistemas con la materia de computación gráfica, en la cual voy a presentar la explicación de las 4 fases que tuvimos para el diseño del proyecto de la empresa Verdifruto. En el primer paso teníamos como actividad individual la primera, el cuestionario de reconocimiento, en donde tenemos unas preguntas generadoras, las cuales nos van a servir como guías para tener las bases básicas de lo que vamos a estar trabajando en el curso, con sus definiciones, algunos conceptos básicos que necesitábamos para introducirnos en el proyecto. Entonces, como tal, teníamos que realizar la solución a estas preguntas. Nos dieron 6 preguntas generadoras en las cuales investigamos y dábamos una pequeña explicación. Como ejemplo tenemos qué es la computación gráfica. Es el campo de la informática visual donde se utilizan computadoras para generar imágenes visuales y especiales del mundo real. También podemos definirlo como el arte de transmitir información usando imágenes que son generadas mediante la computación. Los campos de acción de la computación gráfica. Entonces, ese curso nos va a ayudar a podernos desenvolver en algunos campos de la actualidad, como es la paleontología, la antropología, deporte, medicina, arquitectura, aeronáutica, videojuegos, diseño industrial, animación de personajes, geografía, entre otros. ¿Y cómo nos ayuda la computación gráfica en esto o cómo influye en estos campos? Mediante el estudio o la realización de modelaje en figuras 3D o en 2 dimensiones, se pueden simular ciertas acciones y ciertos procedimientos que se llevan a cabo en los estudios de las diferentes ramas que hemos mencionado. ¿Qué es un megapíxel? El término megapíxel es un neologismo formado a partir del griego y del inglés. Está formado por el prefix promega, cuyo significado es mucho más alto grado, grande, y por la palabra inglesa pixel. Es un acrónimo cuyo significado es sigla que se pronuncia como una palabra y que por el uso terminal, por lexicalizarse, pix de picture, que significa retrato, imagen. Así teníamos, es el compendio de las otras preguntas, que significa una imagen en 2D. 2D es sinónimo de 2 dimensiones. Las formas 2D incluyen cuadrados y círculos. Figuras 2D lo vamos a estar trabajando en la fase 3, en donde se trabajarán las gráficas primitivas con creaciones de algunas figuras mediante el uso de código y la aplicación Java y una idea de programación. ¿Qué significa una imagen en 3D? 3D significa tridimensional. Las formas 3D tienen profundidad, incluyen cubos y esferas. ¿Cuáles son las primeras computadoras comerciales con sistema gráfico? ¿Cuáles son sus características? Las características IBM 5151, una arquitectura por 86 y ISA de 8 bytes. Aquí tenemos las características básicas y es su procesador. Ya en el segundo punto nos centramos en el proyecto que vamos a realizar, que estaba fundamentado en la empresa Verdifruit, que era una empresa de venta de comestibles, de productos agrícolas y comestibles. Entonces, para este punto nos pedían 5 productos que fueran significativos y que pudieran representar a la empresa para hacer su exposición mediante de una campaña trabajándolo en el formato de la aplicación y el uso de Java y IDE. En este caso se va a trabajar el IDE de NetBeans.
Entonces, como tal, escogimos las frutas, verduras, tubérculos, granos y especies. Nos pedían una pequeña descripción en donde mencionáramos por qué o fundamentáramos por qué escogíamos estos productos. Entonces, por lo menos en el caso de frutas, dábamos la explicación que fruto comestible de ciertas plantas, árboles, en especial cuando tienen mucha agua y es sabor dulce. Y de esta forma buscábamos productos que fueran relacionados con con la temática que estaríamos trabajando, por ejemplo las verduras, hortalizas que se cultivan especialmente para aprovechar las hojas y los tallos tiernos y las inflorescencias y que se comen frescas o ensaladas. Entonces, con el uso de estos productos se diseñará la propuesta para la campaña publicitaria de la empresa Vertifruit. Esto lo tenemos reflejado en el siguiente paso, que es el paso número 2, en donde nos solicitan que de forma individual desarrolláramos un logo, le diéramos justificación a sus colores, qué colores íbamos a utilizar y a su forma. Entonces, como tal, se utilizó este logo con unos colores tanto fríos como cálidos para llamar la atención y que se viera una presentación llamativa y fresca para las personas que estaban que fueran a visitar nuestra o quisieran saber sobre nuestra empresa, que en este caso es Vertifruit. Entonces, en este contexto, diseñamos el logo. Esta imagen fue sacada de los archivos de Google en forma gratuita porque es una imagen libre y se le anexó un escrito con el nombre de la empresa Vertifruit para que con un color verde que combinara con la imagen y no fuera ni hostigante ni fuera ni estrellara tampoco del logo. Como algunas investigaciones sobre los colores que utilizábamos en la imagen, tenemos una descripción del uso de estos colores y su relación. Se le puede relacionar con el rojo, se le puede relacionar con la furia, pero también con la importancia. Piensa en la alfombra roja de un evento. El rojo también indica peligro, por eso las señales de pare y los semáforos lo usan y muchos carteles de advertencia también. Tenemos también el naranja. El naranja es un color vibrante y energético. En sus formas apagadas pueden asociarse con la tierra y el otoño. Debido a su asociación con el cambio de las estaciones, el naranja puede representar cambio y movimiento en general. Esto es para darle un tono un poco tranquilo a la imagen. Y el naranja nos inspira un proceso de innovación. El verde es un color muy terrestre, puede representar nuevos comienzos y desarrollo, también simboliza renovación y abundancia. Por otro lado, el color verde puede representarse envidia o celos, además de la falta de experiencia. El color verde tiene muchos de los atributos calmantes que tiene el azul, pero además incorpora algunos de la energía del amarillo. En el diseño web, el verde tiene un efecto armonizador o de balance. Es muy estable, es apropiado para diseño relacionado con fortuna, estabilidad, renovación y naturaleza. Entonces, en este caso lo estamos utilizando relacionado con la naturaleza y con la estabilidad física que puede generar con un producto. Verdes brillantes son más energéticos, mientras que los verdes sólidos son más representativos del mundo natural. Verdes oscuros son más estables y representan afluencia.
El azul es un color asociado a la tristeza por los países de habla inglesa. Se le usa extensivamente para representar calma y responsabilidad. Azules claros pueden ser refrescantes y amistosos. Esto hace que la imagen no sea hostigante. Los colores son más fuertes y seguros. El azul también es asociado con la paz y tiene connotación religiosa en muchas culturas y tradiciones. Por ejemplo, el Virgen María representado usando la ropa azul. El morado. El morado ha sido largamente asociado a la realeza. Es una combinación de rojo y azul tomado atributos de ambos. Esa asociación con la creatividad e imaginación también en el diseño. Morados oscuros dan una sensación de lujo. Los claros son más suaves y las relaciones con primavera y romance. Eso por parte de los colores. Ya por parte de la forma como tal tendríamos la justificación en el siguiente párrafo que se expresa de la siguiente manera. Se presenta una serie de frutas y verduras que se contienen en un platero con representación de la mesa de recibimiento que invita al consumo de los mismos productos debido a su frescura, con tonos de representan vitalidad y bienestar para la salud. Estos productos contenidos en el platero son rodeados por otros productos con colores cálidos y fríos, dando una mezcla de frescura y vitalidad de los mismos. Esto llamado la atención del consumidor. Entonces lo que podemos apreciar aquí con esa descripción es que el platero nos invita o nos hace relación a los productos que podríamos tener en casa, y es una mesa de recibimiento. Usualmente en las salas tenemos un platerito con los productos como invitando para cordialidad de las visitas de darles a comer. Entonces sus colores tanto fríos como cálidos no hostigan al usuario y dan una mezcla de tranquilidad y vitalidad. Esto por el compendio de colores tanto fríos como el verde y el azul, como los colores cálidos y con fuerza, que son los del color rojo y el morado. En el punto 2 de la fase del paso 2 tenemos la presentación de los productos que íbamos a tener en cuenta para nuestra campaña publicitaria. Entonces, como tal, de la misma forma como se estaba trabajando, se selecciona el producto y se le da una descripción para que se tenga una información de por qué se podría seleccionar ese producto como una imagen de la empresa. Entonces, como tal, tenemos, digamos, el primero, que es la pera. La pera, aunque las peras no pueden presumir en cantidades impresionantes de ningún nutriente, sí contienen un amplio rango de vitaminas y minerales. En minerales, la pera contiene buenas cantidades de cobre, hierro, potasio, magnesio y manganesio, junto con las vitaminas B como folatos, riboflavina y privina, vitamina B6. Aquí dábamos, como tal, le dábamos al producto, le dábamos sus características básicas y sus fortalezas. Esto para hacer justificar su presencia en la campaña de marketing. También se buscó de que estas imágenes fueran las más concernientes o más parecidas a las imágenes 3D que estaríamos buscando para realizar el proyecto de campaña publicitaria con el aplicativo de Java y con el ID de programación. Entonces teníamos, se seleccionó la pera, el banano, la naranja, la piña, la manzana y la zanahoria, la remolacha como posibles productos a los que les íbamos a hacer la campaña publicitaria para la empresa Vertifruit. Teniendo estos 6 productos y su descripción, le presentábamos al usuario y cuáles eran sus fortalezas y por qué deberían ser las imágenes promocionales de la empresa.
Seguimos con el paso 3. En el paso 3 de computación gráfica vamos a desarrollar lo que son y trabajar si no estoy mal, son las imágenes primitivas. Construcción de gráficas primitivas. Entonces, para esto tendríamos que, primero que todo, hacer el manual de descargue del desarrollo de Java, de la herramienta de Java. Entonces nos solicitaban que diéramos un pequeño paso a paso de cómo podríamos hacer instalación y descarga de estos aplicativos y desde el IDE de programación también. Entonces, como vamos a trabajar en Java, lo primero que hicimos fue buscar en Oracle el link que nos permitiera descargar una versión concerniente a nuestro computador y a nuestras capacidades de nuestra máquina para hacer la instalación. En este caso se selecciona el IDE de programación NetBeans con el JDK incluido, es el 8.11, si no estoy mal, el 8.2. La versión 8.2, esa versión, ¿cuál es la ventaja de esta versión? Es que pues ya tiene incluido como tanto el IDE de desarrollo como el JDK, y en algunas ocasiones cuando vamos a seleccionar el JDK tendremos que descargar por aparte y hacer doble instalación de los paquetes. En este caso, tanto por requerimientos del programa como por las capacidades de mi computador, el que más se adecuaba era esta versión que ya venía incluida los dos paquetes. Entonces, dando clic en el enlace seleccionado aquí, se nos presentará esta pestaña en donde vamos a seleccionar nuestra versión de instalación que queramos. Vale, y siguiendo con esto, entonces seleccionamos, damos descargar, seleccionamos la carpeta donde queramos descargarlo, se nos descarga un archivo .exe ejecutable, se le da clic y comienza la instalación. Si no está por parte de programador, por administrador del computador, tendríamos que solicitar el permiso de administración. Entonces aquí tenemos las diferentes clases y diferentes versiones que tenemos para la instalación del IDE y del JDK. Esas son las que vienen los dos paquetes en un solo producto .exe. Tenemos para Windows de 86, de 64, una Mac de 64, un Linux de 64 y un Linux de 84. Aquí tenemos también las otras licencias y versiones que necesitaríamos. Estas son las descargas y son sus versiones como tal. Directamente se descargó de la página Oracle para tener una seguridad y no tener problemas de descargar algún virus o algún programa adicional que no sea concerniente a lo que vamos a trabajar. Bueno, en la ejecución, cuando le damos al .exe, se nos va a comenzar la instalación, le damos permisos de administrador, se le da siguiente. La instalación solo sugiere que sea automática y solo se le debe dar siguiente en los pasos, seleccionar dónde queremos que guarde los documentos y se haga la instalación del programa. Se le da a instalar, se crea el proceso de instalación, crea y copia las librerías. En algunos casos, para algunos compañeros, al descargar, como eran versiones diferentes y tenían que descargar primero el IDE o primero el JDK, se instalaban algunas veces solo las librerías pero sin el IDE de programación o viceversa. Entonces, en este caso lo que hace es descargar y instalar las dos casas, tanto los documentos en las librerías JDK como el IDE de programación NetBeans 8. Se le dice que sí, se le da permiso y se termina la instalación. Librerías 3D. En las librerías 3D directamente también de la página de Oracle
se seleccionó las librerías 3D que fueran concernientes al IDE que habíamos descargado. Mediante este enlace se nos presentan las librerías, seleccionamos la librería que queremos, la descargamos, nos da un archivo ejecutable, se ejecuta el .exe, se aceptan los términos de licencia y se procede a la instalación de los paquetes 3D. Cuando tengamos los paquetes 3D instalados, que nos diga que completo, finalizamos, y en el programa, en el IDE de programa NetBeans ya nos aparecen las librerías, en librerías como tal, las librerías 3D que se van a trabajar en el entorno. Entonces aquí tenemos la página de BRAC, seleccionamos las librerías, aquí nos aparecen varias librerías de diferentes para diferentes aplicaciones que tengamos o que vayamos a realizar, para imagen, para figuras 3D, para trabajar formatos también de páginas de nube, y entonces seleccionamos la que sea correspondiente a nuestra máquina y al sistema operativo que tengamos. Y entonces como tal está la de Windows.exe y la de Windows AMD 64X para Windows, pero también tienen para Mac y para Linux. Vale, ya estarían instaladas las librerías 3D en nuestro IDE. Este enlace es el mismo que manejamos en el primer paso, pues es el mismo que nos permitía descargar tanto el IDE de programación como el JDK. Entonces hacemos el mismo procedimiento, le damos clic, seleccionamos la versión que sea correspondiente a nuestro computador, le damos los permisos para instalación, le damos siguiente, y le aclaramos donde queremos que guarde tanto las librerías como el IDE de programación, se instala el IDE de programación y se ejecuta, teniendo ya el IDE listo para trabajar nuestros nuevos proyectos. Como pueden ver, es el mismo link y sus respectivas opciones. Vale, entramos a la construcción de gráficas primitivas. Bueno, compañeros, entonces en la construcción de las gráficas primitivas se nos pedía crear un pequeño manual que representara cómo hicimos el desarrollo de la creación de gráficas primitivas, en donde nos solicitan la creación de una línea y un círculo y un polígono, que fue un rectángulo el que se le seleccionó, y después de esto imágenes acopladas. Las imágenes acopladas daban como finalizar como un tipo de cancha, ¿sí? Entonces tenemos, y para su justificación en el manual tenemos el código del método como tal que se creó en la clase y el código del método que se creó en el botón para llamar a la clase y al método que realizaba la acción como tal. Mediante del uso de NetBeans 8 realizamos ese trabajo con Java. Disculpen, se me olvidó cómo referirme al código de programación Java. Con el lenguaje de programación Java. Entonces en NetBeans 8.2, esperamos que se ejecute. Un momentico. Tenemos el desarrollo. Tenemos el desarrollo de la aplicación 3. Entonces, en la aplicación 3 como tal,
tenemos lo que es la clase gráficas. En la clase gráficas encontramos los métodos para crear una línea, para crear un círculo y para crear un rectángulo. Estos métodos que contienen la librería graphics, una variable y unas coordenadas tanto en Y como en X de unos puntos que nos van a realizar la imagen como tal. La pizarra refiere al entorno de programación donde se nos va a representar esos puntos que nosotros establecimos. Como tal, se crearon unos botones que van a ser nuestros controladores de acción, que al ejecutar cierta acción sobre esos botones nos va a permitir implementar los métodos tanto del botón como los métodos que se encuentran en gráficas y nos van a realizar las gráficas las gráficas primitivas. Entonces tenemos en gráficas para línea. Tenemos el método drawLine, nos pide los parámetros de X y de Y. En la pizarra tenemos el botón de línea y el botón de línea con el método de acción de darle clic cuando se seleccione, que nos llama al método de línea, nos crea una línea con un punto en X en 100, ese mismo punto en X que es horizontal, situarlo en 100, vertical en 100 y otro punto en X1 para que no se confunda con el programa, que es en X1 en 300 y Y en 300, es decir, en posicionamiento 300 en horizontal y 300 en vertical. Este método nos va a crear una línea que vaya desde este punto hasta este punto, lo que quiere decir que si ejecutamos el programa, tenemos que para línea, este punto 100, 100, con este punto 300 y 300 al ejecutar en línea, nos va a trazar la línea de aquí a acá. Para eso sirve este panel. Se me había olvidado. Entonces, si le vamos a limpiar, tiene el método de que borra el diseño que se había realizado con ese método. Entonces, aquí en pizarra, se le agregó también un panel. ¿Para qué el panel? El panel es como nuestro plano cartesiano. En este plano nos sirve para tener esas coordenadas en X y en Y en donde se van a establecer los puntos. Si no tenemos este panel, el programa no nos va a referir en dónde va a colocar los puntos o respecto a qué o en qué sitio se van a colocar los puntos. Siguiente tenemos el círculo. El botón de círculo cuenta con el método gráficas.círculo y se le pide la posición en X, la posición en Y, su alto y su ancho. ¿Sí? Aquí en gráficas podemos ver posición en X, posición en Y, alto y ancho y alto. Perdón. Ejecutamos. Le damos círculo y aquí vemos el posicionamiento. Tenemos el posicionamiento en X y en Y del punto que nos va a servir de relación, su alto y su ancho. Le damos limpiar. Seguimos con pizarra, seguimos con la aplicación del rectángulo. Entonces en el rectángulo tenemos que la gráfica rectángulo nos pide también una posición en X, una posición en Y, un alto y un ancho, que lo vemos aquí en gráficas en el método del rectángulo. Posición en X, posición en Y, y un X1 y un Y1, que también son de los 4 puntos que conforman un rectángulo. Ejecutando, tenemos limpiar polígono.
Entonces tenemos puntos en X, puntos en Y, punto en X1 y punto en Y1, trazando líneas de punto a punto el programa con respecto al panel que se estableció. Le damos limpiar. En la imagen tenemos la recopilación de todos estos métodos como tal en pizarra aquí. Entonces, ese es el botón de imagen. Llamamos al método línea 3 veces. Entonces nos crea líneas transversales y una vertical para generar las líneas internas. Tenemos la gráfica de círculos que nos grafican correspondiendo al plano los círculos de las esquinas y el círculo central. Y tenemos el método del rectángulo que le damos el posicionamiento de los puntos en X, en Y, X1, Y1 para que acople la imagen completa. Vale, eso por parte de la fase 3 del curso. Para el paso 4 íbamos a implementar lo que son el diseño de la solución para la empresa con lo desarrollado referente a imágenes 3D y creación de un mundo tridimensional. Entonces, como tal, tenemos igual la plantilla en donde justificamos con algunas imágenes cómo se cargaron y cómo se crea lo que está creado. Está creado un proyecto, una clase 3D.java en donde se cargaron imágenes .object y .mtl para ser llamado a y .png para hacer llamado en el mundo 3D y darle imagen y diseño a esta aplicación. Aquí tenemos el fondo, tenemos el código que se implementó para la creación del mundo 3D, como tal, su justificación, y el enlace de YouTube donde explicábamos la realización de este procedimiento. Vale, entonces como tal, en la aplicación de Java tenemos lo que es 3D. Cerramos esto, qué pena con ustedes. 3D y la clase 3D .ya. Entonces en esta clase 3D tenemos como tal las librerías las librerías 3D que se nos solicitaban para poder hacer ejecución, que fueron las que instalamos en el paso 2. Aquí podemos ver que están instaladas correctamente y aquí se puede ver que como probé con varios códigos se cargaron varias librerías, todas referentes a la creación y a la manipulación de objetos 3D en Java. Vale, entonces para la creación del mundo 3D tenemos que creamos las variables de Simple Universe igual a nulo y Canvas 3D igual a null. Este nos sirve para hacer la creación del mundo 3D, comenzarle a dar la forma y el sitio donde se va a crear. Entonces con estos parámetros creamos un mundo 3D y le damos que vamos a tener varios archivos o información que estaba contenida y que todavía se va a manejar en ese formato. La creación de la escena gráfica también y la transformación de imágenes 3D. La creación de la escena hace referencia a como tal al fondo que vamos a estar utilizando para la animación de las imágenes en 3D. Como tal, se estableció un objeto, se crea la variable, se le dan sus atributos, se le crea que la textura va a tener un fondo, ese fondo va a estar cargado desde
desde una imagen que tenemos residiendo en el archivo del computador, y para saber esa dirección le damos propiedades a la imagen que vamos a utilizar y aquí está su dirección, la cual copiamos y instalamos aquí para que pueda buscarla el método, ya sea la instalación de la imagen como tal. Y esa es la creación de la escena. Tenemos, nos retorna un objeto que es la imagen como tal, para tener la plantilla donde vamos a estar trabajando. Este método nos sirve para crear y modificar la imagen en 3D, el punto object. Entonces tenemos que igual creamos la variable, le damos sus valores, la trasladamos a un sector específico del universo y de la escena, le damos un tipo de transformación, seleccionamos qué imagen vamos a trabajar desde el archivo del computador, le damos una rotación, en este caso era rotación, se le da las especificaciones, a qué velocidad, en qué sitio, nos retorna el objeto que va a ser la imagen como entrar. En la clase public statement, esta es donde creamos como tal el frame, donde vamos a ver la implementación de estos trabajos. Como anteriormente, necesitábamos un plano en donde visualizar y orientarnos para la creación de las gráficas primitivas. Aquí también tenemos que tener un plano en donde vayamos a colocar y establecer las imágenes que vamos a trabajar como tipo 3D. Ya se creó el mundo, se creó la escena, pero tenemos que darle dimensiones al frame que nos va a dejar ver y nos va a dejar posicionar las imágenes anteriormente creadas. Este método de crear luz es para que enfoque la luz sobre el objeto. Algunos compañeros tuvieron problemas en que al cargar las imágenes se veían en negro y solo aparecía la silueta en negro. Esto es debido a que varias veces al programar estos objetos 3D, las imágenes se cargan oscuras y necesitan un foco de luz que nos haga la referencia a dónde vamos a tener la imagen y poder dar visualización. Ejecutando el programa, tenemos como resultado la ejecución del programa y falta que cargue la imagen en 3D. No creo que es por problema de la luz o de posicionamiento, no logro que salga la imagen de la fruta. Esto sería correspondiente a las 4 pasos que manejamos en el curso de computación gráfica. Agradezco su tiempo y que tengan un buen día.